Evidentemente depende este desenlace de la decisión de las grandes potencias. Estamos hablando de Rusia, China por un lado, e inclusive Turquía, Irán, ¿no es cierto? Y por el otro lado, lógicamente, Estados Unidos. En esta situación es un proceso que se inició en el mes de enero, febrero, y esto lleva a unirte, ahí está Leopoldo López. Esta es la imagen que ha dado la vuelta al mundo. Estaba saliendo de un arresto. En este caso, los militares se pronunciaron en estos términos. Lo cierto es que hay una fractura al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ya en realidad Nicolás Maduro está tan aislado, no solamente internacionalmente, sino al interior, porque solamente se resguarda en los fierros, en las armas, en los fusiles, ¿no es cierto? Y obviamente que los fusiles van, ojalá que no vayan contra su pueblo. Ayer más de 70 heridos, ¿no? Esto lógicamente mueve a una decisión aún mayor de que se llegue a un desenlace, lógicamente, pensando en la prudencia, que no hayan más fallecidos, ya murieron bastante en el mes de enero. Entonces, creo que las Fuerzas Armadas venezolanas están en este momento en el hecho, en la transición. Ahí está Padrino, en su pronunciamiento, por ejemplo, fue muy cauto, porque ahí se reconoce. Mire usted, ayer de 24 estados, 22 estados se movilizaron. No es solamente Caracas ni el centro de Miraflores. Claro. ¿No? Entonces, bueno, y es que cientos se convirtieron en miles, tomaron las calles de Venezuela. Y estamos viendo la multitud que salía precisamente para recuperar la democracia, decían ahí en Venezuela. Y justamente la presencia y las imágenes que mostrábamos minutos atrás con Juan Guaidó y Leopoldo López, que mira con atención el mundo. ¿Qué significa y de qué manera debilita esto al régimen de Maduro? En realidad, cada vez más se imagina, el Fondo Monetario ha previsto alrededor de 10 millones. La inflación es inaudito, ¿no? La comunidad internacional está expectando. Ahí está el mensaje, por ejemplo, de Juan Guaidó, llamando a la cordura, la templanza, que no haya enfrentamiento y lógicamente no haya más muertos, pero se observó, por ejemplo, una tanqueta pasando por encima de manifestantes, es decir, un desprecio total a los derechos humanos, inclusive al Estado de Derecho. Y esto es obvio que en la comunidad internacional ha calado muy hondo, porque en definitiva en este momento son alrededor de 60 países, Mercedes, que apoyan al presidente, en este caso encargado de Venezuela, Juan Guaidó. 60 países que están apoyando a Juan Guaidó, pero hay otros países como el nuestro que apoyan a Maduro. Claro, ese es el tema. En el caso de Bolivia ha asumido una posición muy particular con relación a esta temática. Tiene obviamente un interés muy especial en la relación bilateral. Lógicamente sabemos que en Bolivia existe algo que se debe revisar. El próximo gobierno lo tiene que hacer, la revisión de las relaciones diplomáticas con Cuba en particular. Imagina la cantidad en la lógica de la relación de comercio. Tenemos una balanza comercial negativa con Cuba de más de $1.000 millones. Entonces, eso es lo que se tiene que revisar. El próximo gobierno lo tendrá que hacer con Rusia y con China también, ¿no? El exceso ha pasado de pronto el país más acreedor de Bolivia, resulta China. Entonces, todo este tema se tiene que resolver en los términos que Bolivia le compete. Pero lo cierto, mire usted la imagen de las tanquetas ayer pasando por encima de la gente. Esto es inaudito. Eso no sé. En la China comunista se dio este tema. Inclusive una persona se paró delante de los tanques. Hay una foto en Tiananmen. Y el tanque no se animó a pasar por encima, pero en este caso no tiene la menor cuidado siquiera de pensar que hay un ser humano enfrente. Quien lo está manejando es un ser humano, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se ha superado los límites. Inimaginable esto es lo que está sucediendo en Venezuela. Lo cierto es que la comunidad internacional tiene que poner límites. No sé, en el contexto internacional, Estados Unidos, Rusia, China, Irán han trasladado, parece, el tema sirio aquí a nuestro continente.
cuando en realidad es un tema, el tema sirio es un tema que tiene que ver en la otra parte en el Medio Oriente, pero en este caso han trasladado y la ventana o la puerta siempre tiene que ser, ¿por qué tiene que ser siempre Cuba? ¿No es cierto? Entonces, Cuba es la ventana por el que ingresan otras potencias extranjeras, otros imperios, como se denomina esto. Entonces, esto hoy se ha llamado, hoy 1 de mayo, la gran movilización, la mayor movilización. Involucra 24 estados, no solamente el centro de Miraflores, ahí donde está el Palacio de Gobierno, sino es una movilización general de la gente que quiere ya un basta en esta situación, ¿no? Juan Guaidó estaba rodeado de un grupo de militares que pertenecen a la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar esta situación? Significa que hay un porcentaje importante, muy importante, de las Fuerzas Armadas que es tremenda esta imagen que estamos viendo, que ha fracturado las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que este proceso ya ha deteriorado al interior de esta institución que se consideraba como monolítica alrededor de Nicolás Maduro. Entonces, tal es así que recién anoche, merced a las 8:30 de la noche, 20:30, es que salió Nicolás Maduro hablando de lo que sucedió, los entretelones, que tomando fotografía. Esa no es la función de un jefe de Estado. De un jefe de Estado hay un elemento muy interesante, hay una nueva doctrina del derecho internacional, americana desde luego, que nace desde el continente americano, para resolver este tema, ¿no? El grupo de Lima lo ha planteado en esos términos, la doctrina del no reconocimiento a los gobiernos nacidos de esta condición, en violación de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Para finalizar, doctor Saúl Paniagua, ¿qué se espera que ocurra en esta Operación Libertad en las siguientes horas? Es un proceso natural de deterioro, es decir, de apertura de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas pueden arremeter contra su pueblo o pueden cumplir lo que establece la Constitución, resguardar el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democracia. ¿Está hablando de golpe militar? No. El golpe militar, marquemos porque este es un proceso, la diferencia. Claro, este es un proceso, un proceso democrático que se desconoce un gobierno que usurpó el poder, así está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, que va a permitir un periodo de transición. No es un gobierno militar, da el golpe y se queda con el poder. Aquí va a haber un periodo de transición de los civiles, en 3 meses llamar a elecciones, con la comunidad internacional, ¿no? Verificando que no haya el fraude monumental que aparentemente se dio en la última elección del año pasado de Nicolás Maduro.